Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo en estas historias de ciencias. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta jornada de celebración que tenemos para el 11F, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias. Soy Susana Paz, formo parte de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Ciencias y pues es un gusto enorme seguir con estas entrevistas que nos están permitiendo conocer un poco más a las científicas que están aquí en nuestra facultad. Ya en estos 2 días hemos tenido tres, creo que cuatro ya llevamos cuatro entrevistadas, entonces pues es muy emocionante tener este nuevo formato. Bueno, quiero presentar primero a Ana Cervantes, que es con quien estaré compartiendo esta entrevista el día de hoy. Ana, bienvenida. Hola, pues muy buenas tardes. También muy contenta de estar aquí contigo, Susana, y con nuestra invitada, que ahorita vamos a presentarla para empezar a platicar con ella. Y pues muchas gracias a todas las personas, a la audiencia que nos acompañan a esta hora, como decía Susi, en el marco del 11F, de esta Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y pues bueno, para ya empezar a platicar y a charlar con nuestra invitada, pues vamos a proceder a leer su semblanza para conocer un poquito más de su vida académica y ahorita ya vamos a empezar a platicar para conocer más pues de su camino hasta aquí la Facultad de Ciencias. Bueno, pues nuestra invitada es la doctora Gabriela Campero Arena. Ella es doctora y es profesora del Departamento de Matemáticas de aquí de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, Gabriela. Y pues ella obtuvo su título de matemáticas por la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM en 1998. Estudió un doctorado en lógica matemática en la Universidad de Leeds en el Reino Unido, obteniendo el grado en 2002. Posteriormente se desempeñó por un año como docente en la UAM Iztapalapa y desde 2004 es profesora de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM. En esta facultad ha dictado más de 70 cursos, principalmente de licenciatura, y ha dirigido 13 tesis a este nivel. También ha publicado artículos de investigación en revistas internacionales. Fue acreedora de la beca Sofía Kovalevskaya a jóvenes investigadoras, otorgada por la fundación del mismo nombre y la Sociedad Matemática Mexicana, beca que utilizó para realizar la investigación de uno de estos artículos. Una de sus contribuciones más importantes es la escritura de libros de texto de gran calidad, junto con colegas de aquí de la facultad, una serie de tomos de introducción al álgebra para los alumnos y las alumnas de los primeros semestres y un texto de teoría de conjuntos para el alumnado ya más avanzado. Ha impartido más de 30 conferencias en congresos y coloquios y ha formado parte de comités organizadores de más de 12 eventos de carácter local, nacional e internacional. Asimismo, ha participado en distintas actividades de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y de la Sociedad Matemática Mexicana, además de ser parte de los comités organizadores de varias de ellas. Como pueden ver, es una enorme, enorme y brillante trayectoria. Le agradecemos muchísimo a Gabriela por estar el día de hoy en esta tarde con nosotras. Muchísimas Muchas gracias. y pues bueno, Muchas gracias. Sí, gracias. Y pues justo esta entrevista y este programa y esta jornada es para conocer un poco más, pues las historias de vida de las académicas que ya, pues ahorita que nos leyó Ana toda esta trayectoria, pues hay detrás una historia. Y Gabriela, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación participar con nosotras y preguntarte de inicio, pues estamos en este marco del Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿Tú qué recuerdas, para abrir ya el tema, qué recuerdas de tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te gustaba cuando eras niña jugar? Ya desde chiquitas, no sé, ¿te gustaban las matemáticas o las ciencias? ¿Cómo fue esto? Pues a mí me gustaba jugar a la escuelita. Yo siempre jugaba a la escuelita y en la escuelita yo siempre era la maestra, lo cual no crean que tenía muy contentos a mis múltiples primos porque llegaban en la tarde de la escuela y pues la prima lo que quería era jugar otra vez a la escuelita y que se volvieran a sentar enfrente de un pizarrón. Este, Eso lo hacía yo con mis primos, pero también lo hacía con todos mis juguetes, ¿no? Mis peluches siempre eran mis alumnos.
Incluso mi mamá cuenta una historia de que los lápices de colores eran mis alumnos. O sea, me daba lápices de colores según ella para que yo dibujara algo y yo más bien les daba clase, ¿no? Hacía muchas cosas alrededor de la escuelita, o sea, no nada más era, curiosamente no nada más era sentarlos y hablar y medio escribir cosas, sí era, había todo un proceso, yo supongo que fui como dándome cuenta por cómo daban clase mis maestras, que pues había que preparar una clase, entonces yo jugaba incluso a prepararla, ¿no? Entonces tenía yo mi cuaderno donde preparaba yo mi clase, tenía yo mis listas, preparaba exámenes, y luego y luego, claro, era un poco de flojera porque entonces yo tenía que contestar los exámenes de los 9 peluches y luego, y yo misma calificarlos, era muy divertido todo eso para mí, pero pues siempre fue eso. Pero además, pues siempre había una cosa como hacia las matemáticas, porque específicamente recuerdo una clase que me acuerdo que en algún momento sí convencí a mis primos de que se sentaran a jugar conmigo y se pusieran en las bancas, este, y era de matemáticas, lo recuerdo perfecto, ¿no? Y ya, bueno, después, pues ellos mismos ya en la secundaria o en la prepa tenían algunas broncas con matemáticas y entonces me pedían ayuda, ¿no? Ya era como ayuda más oficial en cosas que tenían que ver con, ¿no? Y pues a la fecha siguen diciendo, no, ¿qué hubiera yo hecho si no me hubieras explicado tal o cual tema? Entonces siempre fue como muy, pues algo que se veía venir que lo que yo quería era ser, profesora, la verdad. Era como muy claro. Ya, y tenías, o sea, tus papás tienen alguna formación de profesor, de maestros o del área de la ciencia o algo así, o Sí, por qué. curiosamente sí, mi papá ya era profesor en la UAM, ¿no? Entonces, pues él, de alguna manera, desde que yo era muy chiquita, había días en donde, pues, no, ya saben que cada rato hay días en donde no hay escuela, pero los papás sí tienen que ir a trabajar, y entonces, pues, hay mucho de, pues, llevar a la niña, ¿no? Al trabajo, entonces, pues, yo muchas veces acompañé a mi papá a dar sus clases a la UAM, él trabaja en la UAM Azcapotzalco, entonces, era muy seguido que yo iba. Y mi mamá tenía una tendencia a la ciencia pues bastante fuerte. Ella curiosamente estudió matemáticas en la facultad, pero en la vieja facultad, y ella quiso dedicarse, en ese entonces no había la carrera de ciencias de la computación, y ella lo que quería dedicarse era a cómputo. Y entonces, por ejemplo, también recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, que empezaba a ver las primeras computadoras en la secundaria en donde nos querían enseñar a programar un poco. Ni siquiera sé si eso significaba programar, ¿no? Pero había algunos ejercicios como raros en la computadora. Yo me acuerdo que yo les decía a mis amigas, ay, esto me lo va a explicar mi mamá en la tarde. Y todas, ¿tu mamá? Pero si las mamás ni siquiera saben que las computadoras existen. Y yo, no, mi mamá, sí, yo por ejemplo me acuerdo que desde muy niña tenía computadoras de esas así enormes que tenían bien poquita capacidad en mi casa. Era así como cosas en las que se gastaba el dinero que en ese entonces pues nadie gastaba en eso, ¿no? Y entonces pues mi contacto también como con esa parte como muy, a mí mi mamá siempre fue pues eso, muy, muy analítica, ¿no? Y pues a ella, pues le costó bastante, pues esto de estar entre prácticamente puros hombres. Y, pero la verdad es que ella a mí me lo enseñó como una cosa como muy natural, ¿no? Como, ¿por qué a las mujeres no les van a interesar las matemáticas o el cómputo o, ¿no? O esta cosa como muy analítica, ¿no? Entonces ella siempre fue muy así. Y mi papá estudió ingeniería, pero como que él siempre se ha dicho a sí mismo como que es un físico frustrado. Y yo, la verdad es que creo que, pues sí, porque su pasión siempre fue como más la cosa como académica, ¿no? Pues sus clases. Y él siempre estaba como muy, muy metido en el rollo de, ay, ¿cómo voy a preparar mi examen? ¿Y cómo me doy cuenta si los alumnos realmente se están formando bien? O sea, había mucho una conversación, ¿no? En mi casa alrededor de eso. Entonces, tenías como este aliento desde muy temprana
edad como hacia las ciencias. ¿Te interesaba algo más? ¿Te gustaba? ¿Cómo eran, por ejemplo, tus tardes? A lo mejor era un poco el rato de jugar a la escuelita que nos contabas. ¿Qué más hacías? ¿Qué más te gustaba hacer? Fíjate que desde muy chica la otra cosa que me gustó mucho, y creo que también viene de mi mamá, era la cosa como más hacia la literatura. O sea, yo desde muy chica leía muchísimo y tenía mucha obsesión con mi mamá. Por ejemplo, mi mamá tiene una cosa como de que la gente debe de escribir bien la ortografía y entonces ella me enseñó como muy bien todas las reglas ortográficas, pero también como toda la estructura de una oración. Y entonces mis tareas, si yo tenía que hacer una composición, siempre las pasaba por ella y me decía, no, mira, el verbo va acá. Había una cosa como que también nos unía mucho que tenía que ver con la escritura. Y ella, como desde muy temprana edad, me dijo, oye, pues aquí están todos estos libros que yo leía cuando era niña, ¿no? Y eran como novela más o menos hecha y derecha, pues, sin muñequitos. Y entonces, pues primero empezó, creo que lo hizo muy bien, porque empezó con novelas que fueran como más entretenidas para una edad así como de una niña de 10 años, ¿no? Me acuerdo mucho, en ese entonces estaba muy de moda una autora inglesa que se llama Enid Blyton, y que la onda era como de aventura, era como un grupo de 5 amigos y entonces como que se metían en aventuras y terminaban resolviendo misterios o cosas así. Y para mí, y me acuerdo muy bien que empezaba yo a leerlo y como que me hartaba y lo dejaba y siempre como que mi mamá me decía, oye, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué la terminaste dejando? Y yo, pues es que llega un punto donde no estoy entendiendo bien, mamá, ¿no? Y entonces ella me acuerdo que me decía, estaba yo debo de haber tenido 8 o 9 años, y me decía, no, me decía, tú sigue leyendo. Dice, en algún momento todo te empieza a hacer sentido. O sea, es una cosa como que ella insistía mucho, es una cosa como de práctica, ¿no? Y, y dicho y hecho, ¿no? Después de un rato, a la tercera novela, como que todo te empieza a hacer sentido y entiendes como cuál es el hilo conductor de la historia y por qué te están contando ciertas cosas. Y además se te empieza como a abrir el horizonte como del lenguaje. eh, Sí, y de hecho a la fecha, una de las cosas que más me gusta hacer es escribir. O sea, ahora lo que me pasa mucho es que escribo libros de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Pero me gusta mucho que el libro de matemáticas tenga como muchos párrafos en donde platico mucho en español qué es lo que está pasando, ¿no? Después puedo ser como muy formal y ya pasar como a la parte matemática, pero los párrafos en donde explico lo que voy a hacer, que están completamente en español y que hablan de ideas y cómo como que trato de retomar lo que había yo dicho que iba a hacer y cuando ya lo logro hacer y como, no sé, eso me gusta mucho, me gusta muchísimo escribir. Y también escribo de otras cosas, ¿eh? De repente tengo por ahí unos blogs medio anónimos que son más como de mi vida personal, como que sí es algo que me gusta mucho escribir, desde que era muy chica. También me acuerdo que, por ejemplo, de regalos de Navidad yo regalaba cuentos, ¿no? Entonces yo escribía mis cuentos, de hecho hasta en computadora, porque como mi mamá tenía esta cosa de la computación, además me enseñó muy bien a escribir con todos los dedos. Y entonces escribía y además hasta los encuadernaba así bonito, no sé qué, y eran como mis regalos a mis tíos y así, eran como cuentos que yo había escrito, ¿no? Sí. Claro. ¿Y ¿Y en tú? dónde están, dónde podemos ver esos blogs anónimos? Digo, ya para... Algún día se los diré. Es- Bueno, tocaste un tema un poquito antes sobre lo que te decía tu mamá sobre las matemáticas, ¿no? Que por qué no la iban a estudiar todos, ¿no? Cualquier persona, las mujeres también. Y esta es una pregunta que hemos estado reiterando un poco, sobre todo porque estamos en esta jornada, ¿no? De este día. Y preguntarte en tu trayectoria, ya un poquito adelantándome, porque pues ya apareció por ahí el tema, en la trayectoria que después ya tuviste tanto desde la primaria, la secundaria, pero después ya en la academia, ¿no? Ya en la Ajá. licenciatura y ya ahora como investigadora, como académica de la facultad, ¿encontraste alguna diferencia por ser mujer al estudiar esta área?
¿Encuentras esa diferencia? ¿Te tocó algún obstáculo que pasar o alguna cosa de este tipo? Pues sí, claro. Por ejemplo, pues te vas dando cuenta desde que todas tus maestras de matemáticas en la primaria y en la secundaria, la mayoría pues son mujeres y de repente en la prepa ya son puros hombres, ¿no? Resulta que en área uno tu profesor de física es hombre y tu profesor de matemáticas es hombre, ¿no? Este, y además te das cuenta que cuando escogiste el área uno, de repente pues todas tus compañeras que eran tus amigas, pues ya no están, ¿no? La gran mayoría no está. Y estás con puros, pues con casi puros hombres, ¿no? Eso te pasa desde el área uno, ¿no? Y, por ejemplo, ya en la facultad, pues a mí todavía me tocó, digo, supongo que sigue pasando, yo pensaría que ya no, pero supongo que sigue pasando. Me tocaron varios comentarios de profesores que además eran profesores como muy respetados y muy, digamos, que todos queríamos ir a tomar clase con él. Me tocaron muchos comentarios muy incómodos, ¿no? De diferentes tipos, o sea, chistes hasta chistes desagradables, ¿no? Con respecto a las mujeres y como su sexualidad, eh, ese tipo de cosas. Y además, yo todavía estaba en una época en la que se hacían esos chistes y como que todo el mundo se reía de manera nerviosa. Yo supongo que a mis compañeros a lo mejor todavía les causaban gracia a los hombres, pero las mujeres pues no hacíamos gran cosa, nomás nos reíamos, o sea, traíamos un rollo como de, pues es que no ha de ser muy cool aquí decir que oiga, profesor, ¿qué onda? ¿Qué le pasa, no? Que yo, pues eso, la verdad es que yo no sé si es como doble vía, o sea, en el sentido de, yo no sé si tiene que ver con que nosotras estábamos más apabulladas, ¿no? Nos daba más miedo en general hablar en la clase y sobre todo defendernos, ¿no? A nosotras. Como que también, pues había una cosa en donde no, pues no hubiera, o sea, sí hubiera habido menos, digamos, escucha, ¿no? O sea, que a lo mejor nuestros compañeros nos hubieran dicho, ay, ya bájale, ¿no? Entonces te daba, o sea, entre que a nosotros nos daba miedo, ¿no? Y entre que a ellos, perdón, sonó una alarma mía, creo que ya dejó de sonar, no, ya, no, entre que a ellos les daba como, pues les seguía pareciendo a lo mejor gracioso. No sé, había una cosa en donde no nos sentíamos como yo he visto a muchas chicas ahora que yo así como que digo, ay, wow, ¿no? Así como de, me quito el sombrero, qué bueno que logren como dejar claro que pues ese tipo de comentarios no está bien y ya, ¿no? Entonces, eso sí fue muy desagradable, muy desagradable. Y también había esta cosa en donde por ejemplo, ya yo de ayudante, ya me tocó la época en la que a lo mejor yo era segunda ayudante y el otro ayudante era hombre y había pues una manera distinta del profesor de tratarnos a los dos, ¿no? Yo veía clarito, clarito que los temas como más complicados se los ponía a dar a él, ¿no? Que conmigo era como de, oye, tienes que corroborar la calificación que pongas a los problemas que te toquen en el examen conmigo, y yo no veía que fuera tan insistente ¿no? con el ayudante hombre, eh, cosas por el estilo, uy, muchísimas, me topé con muchísimas, ¿no? Desde esas y desde las otras que son más obvias y más horribles, ¿no? Que tienen que ver con haber llegado un día, tenía yo un examen, ya cuando era todavía estudiante, ¿no? Tenía yo un examen pues debe de haber sido cuarto o quinto semestre. Y llegué muy, pues, desconcentrada y como de mal humor y etcétera. Y me acuerdo que uno de mis amigos me preguntó, al final del examen, como de, oye, ¿qué traes? Porque me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, yo creo que me fue muy mal porque venía yo como desconcentrada y enojada. Y entonces me dijo, ¿y por qué? Y como que me quedé pensando, y dije, ya sé, me tocó algo horrible en el metro, ¿no? Venía yo en el metro, era época que hacía calor, traía yo una faldita, había yo decidido que me iba como a los vagones en donde hubiera menos gente. Por alguna extraña razón me tocó un vagón en donde yo era la única mujer y todos los demás eran hombres. Y uno de los hombres empezó a decirme toda la cantidad de
cosas más espantosas, ¿no? En todo el camino, y además eran pocos hombres, y yo no veía que los otros ayudaran a nada, y entonces, ya que como que dije, pues es que eso era lo que yo traía, venía yo como entre asustada, sacada de onda, enojada, como desde esas cosas que bueno, además eso es como por desgracia, yo me acuerdo, yo tengo amigos muy queridos a los que de repente una les cuenta estas cosas y como que agarran y dicen, oye, pero es que yo creí que eso ya no pasaba, o sea, yo no lo he visto, o qué pasa, no entiendo, y entonces es un poco eso, ¿no? Como de, pues para nosotras es algo que pues, yo les cuento a ustedes y ustedes me dicen, sí, a mí me ha pasado 15 veces, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, yo desde ese estilo de cosas, muchísimas, ¿no? Muchísimas. Espero que no les esté pasando tanto a las chicas de ahora, pero sospecho que seguramente sí, ¿no? Y siempre Sí, había esta como duda, ¿no? Como de, es que a ver si puedes, es que tú que eres la chica, ¿no? Y es que, ¿no? O tú te vas a... De hecho, hasta me acuerdo de algún profesor que insinuó una cosa como de, ¿para qué te vas a hacer el doctorado si después vas a tener hijos, ¿no? Una cosa como de ese estilo, ¿no? De esos muchos. sí, en este caso, ¿tú cómo llevaste todo esto? O sea, es claro que no pasó a mayores, digamos, pues tu trayectoria pues ha sido brillantísima, ¿no? Entonces, estos comentarios no te detuvieron, pues, ¿no? Por decirlo así. No, ¿cómo sobreponerse a eso? ¿Cómo lo hiciste? A mí me parece, pues, no sé, eres muy joven, creo, hemos tenido varias entrevistas, pero creo que tú eres de las más jóvenes que hemos tenido, pero sí, ha cambiado un poco la situación, no tanto como quisiéramos, pero ya en tu historia particular y por tu personalidad y todo lo que tú nos estás diciendo, pues, ¿qué dirías o le dirías a otras personas, estudiantes o gente que le ha pasado lo mismo o que ha sufrido de esto? Como qué nos puede ayudar para sobreponerte de esto y para seguir y confiar en tus capacidades y confiar en lo que tú quieres y avanzar, ¿no? Como tú lo has hecho hasta el momento. Bueno, en realidad es algo que me sigue costando trabajo. O sea, es decir, esta cosa, yo lo he hablado con muchas de mis colegas, ¿no? Mujeres, que seguimos teniendo muchas veces esta sensación de, es que estoy aquí porque tuve suerte, ¿no? Como, como de repente, como esto de lo que se llama el síndrome de la impostora, ¿no? Como de sentir que digo yo, es que a lo mejor de veras no soy tan buena en nada y nomás aquí como que algo, yo creo que ese tipo como de digamos, de vocecita que de repente tiene una, que además es una vocecita como muy constante. Yo durante mucho tiempo traté como de ignorarla, ¿no? Y como de decir, cállate, 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 pero la verdad es que eso no me parece que funcione tan bien. Entonces llegó un punto en donde decidí que mejor me ponía un poco como a argumentar con la vocecita, ¿no? Entonces cada que la vocecita me dice eso, como que yo la contrapongo, ¿no? Y digo, oye, pero a ver, pues el otro día me senté y pensé durante 5 horas concentrándome bien bonito en tal problema y la verdad es que sí lo terminé entendiendo, ¿no? Y entonces como que ya, o sea, es una cosa como en donde una logre ver y logre apreciar y de veras ver lo que una ha logrado, ¿no? Y entonces como es como volver a recordarte pero es que sí, ¿no? O sea, es que sí me senté y sí le chambié, la verdad, ¿no? Y pues he hecho, digamos, esfuerzo, he sostenido el esfuerzo, he tenido resistencia a todo esto y además pues al propio, pues ganas de flojear, por ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, esa resistencia que una tiene de decir, pues preferiría ahorita sentarme 3 horas a ver alguna red social y dices, no, 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 a ver, me voy a sentar 3 horas mejor a tratar de entender esto que llevo un rato tratando de entender y que nada más no me termina de quedar claro, ¿no? Es como, y entonces después como voltear y verse a una y decir, pues qué chido, sí lo hiciste, ¿no? Esa es una. La otra, que creo que es clave para poder
como resistir esta tendencia que tiene todo mundo y una misma a decir, se me hace que no vas a poder, se me hace que no llegas, ¿no? Que no lo logras. Es hablar mucho con otras colegas o con otras estudiantes con gente. Además, tiene una que encontrar a las que estén dispuestas como de veras a compartir, ¿no? Y a ser abiertas con respecto a lo que sienten y piensan en este tipo de situaciones, ¿no? Pero para mí ha sido lo que más me ha ayudado, entre voltearme a ver y decir, a ver, ¿yo qué he hecho, ¿no? Para estar aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido como mi esfuerzo y reconocer ese esfuerzo? Y entre como voltear a ver a mis amigas y oír que dicen las mismas cosas que me dice mi vocecita y como voltear y decir, oye, pero ¿tú de dónde te dices eso? Porque hiciste esto y qué buena eres para esto y entonces eso ayuda, ¿no? De manera comunitaria a todas como a decir, mira, hay cosas que sí le podemos contestar a esa inercia general de todo mundo que nos dice, es que yo creo que no van a poder, ¿no? Entonces, eso ha sido como para mí, creo que son las dos cosas más importantes que trato de hacer y las tengo que hacer todo el tiempo. Esa también es la otra cosa. No es cierto que una ya entra a la carrera, ¿no? Por ejemplo, y dices, entonces ya, ¿no? Ya estoy aquí, ya me pongo a trabajar en la carrera y listo, ¿no? O después te vas al doctorado, ¿no? No, pues ya me aceptaron en el doctorado, ya. Yo siento que es una cosa que ha sido muy constante conmigo. A cada rato me encuentro yo misma dudando de mí misma y necesito como volver a decir, a ver, no, a ver, vamos a poner las cosas en su tamaño apropiado, porque además también hay una cosa que tienen mucho las estudiantes y que lo he visto mucho, que tiene que ver con decir, es que no sé quién terminó mucho antes la carrera o entendió mucho antes tal tema, y entonces yo como que también en eso soy como muy como que les insisto mucho en decirles, pues es que cada quien su ritmo. Eso no tiene que ver con que tú hayas elegido bien tu carrera o no, o vayas a poder triunfar en ella. Cuánto te tardes en las cosas tiene más que ver como con tu trayectoria anterior, ¿no? Tiene más que ver con eh, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus profesores, qué tipo digamos, de facilidades tuviste y cuáles fueron también lo contrario, ¿no? Todas las cosas pues, en las que no fuiste afortunada, ¿no? Y como que tiene más que ver con eso. Y lo que es de aquí para adelante, pues tiene más, pues es a tu ritmo, ¿no? Es decir, hay mucho también esta cosa como en la modernidad que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Entonces, si tú tienes una mala evaluación, como que automáticamente tienes que pensar, no, entonces yo ya no puedo con esto. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, tiene más que ver con, ok, pues entonces, pues para la próxima, ¿cómo le hago para estructurar mejor mi tiempo, para pensar mejor en esto, para a lo mejor pedir más ayuda? O sea, mientras una siga contenta en lo que está haciendo, entonces, pues ya llegará, o sea, nada más es cosa de ponerse a chambear, pues, ¿no? A lo mejor se tarda una más, pero pues así es, ¿no? Así es para todos en realidad. Eso yo creo que también tiene que ver con los hombres, ¿no? Porque todos llegamos con trayectorias anteriores muy distintas a elegir una carrera y empezar a trabajar en la carrera, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí creo que las mujeres llegan con más, habiendo tenido muchos más, pues que serán baches, ¿no? Y entonces, pues ahí definitivamente pues una hace lo posible como para incentivarlas y decirles, sí, pero ahí vas, ¿no? Es nada más pianito, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y eso mismo me digo a mí misma, el pianito. Claro, fíjate que yo escuchándote, tengo muy en mente a la niña Gaby, que era profesora, que era maestra.
Y yo quería preguntarte, o sea, en tu trabajo docente actual, ¿qué a lo mejor traes de esa niña Gaby que jugaba con sus primos, que jugaba con sus peluches y que ahorita te sirva? Por ejemplo, porque me da mucho la impresión de que tú activamente llevas a cabo acciones, por ejemplo, en docencia o dentro del aula, a partir mucho de tu experiencia propia, o sea, con tus alumnas y que las alientas y que las invitas a que, a un poco a lo mejor a callar esta vocecita de la impostora que sale y que muchas hemos escuchado, y a lo mejor un poco a invitarlas a escuchar la vocecita de la maestra Gaby, que era la niña que jugaba en esas tardes, ¿no? Y que tenía los pies bien seguros porque además tenías una familia que te alentaba, por lo que nos contabas, ¿no? Que tu mamá era, pues eran personas que tenían contacto con la ciencia y que te amaban mucho y te alentaban. ¿Qué hay, Gaby, de eso, de esto que a lo mejor ahorita lo pongas en práctica en tu docencia actual? ¿Y de qué manera, por ejemplo, trabajas en lo que ahora se llama igualdad de género, ¿no? Dentro de tu salón, desde tu experiencia que ahorita nos estás comentando. Pues mira, una de las cosas que yo creo que he traído de la infancia es como la cosa lúdica. A mí me gusta mucho dar clase, mucho, o sea, es mi pasión. Entonces, yo, pues puede estarme pasando cosas muy feas en mi vida personal, por ejemplo, y llegar a clase y es como si el mundo desapareciera. O sea, es el momento, un poco también como es un poco como meditación activa, ¿no? O sea, es como, tengo que concentrarme en todo lo que les quería decir, en los puntos claves que les quería yo decir, y entonces yo lo disfruto mucho. Y no quiere decir que yo eh, haga nada que parezca desde fuera muy lúdico. De hecho, sí soy como muy estricta con respecto a lo que se tiene que saber y entender en matemáticas. Eh, Tengo fama entre los alumnos como de que mis cursos son difíciles y demandantes, digamos, pero sí siempre quiero tener el compromiso como personal y con todos ellos y ellas de ir contenta, o sea, ir a lo que me gusta, ¿no? A ir a dar clase y decir, oigan, es que este concepto matemático está padrísimo y va a resurgir acá y va a resurgir allá, y ya vieron qué bonitas son las matemáticas. Y claro, como un poco como contagiar, ¿no? Ese entusiasmo. Entonces, eso sí lo sigo sintiendo mucho. Y, y me río mucho y cuento chistes, seguramente bastante malos, pero y luego hasta me siento mal porque digo, pues pobre, se tienen que reír, no me voy a enterar si es un buen chiste o no, si están siendo honestos cuando se ríen, pero sí trato como de que también sea un poco ligero, aunque sea tan estricto, ¿sabes? Es como chistoso, ¿no? Porque las matemáticas son muy formales, pero también son muy formativas y entonces como que digo yo, bueno, ya la vida es suficientemente complicada y las matemáticas también, entonces pues como que riámonos un poco, ¿no? Entonces, de hecho ahora muchas de mis clases ya las estoy dando con pizarrón virtual porque se me quedó de la pandemia, ¿no? Entonces, aunque voy a la clase físicamente, llevo mi computadora y lo hacemos todo como ¿no? Apuntando como en un pizarrón, como en un software virtual. Y entonces, pues les pego muñequitos, ¿no? Diciendo esto. Y no tiene nada que ver con que no sea súper importante lo que les digo, ¿no? Entonces, como que digo, esta definición es súper importante, entonces le voy a poner lucecitas, ¿no? Entonces ahí están las lucecitas, ¿no? Y así. No sé si eso ayude mucho, pero yo me divierto haciéndolo. Es más una cosa como de que para mí es divertida. Y con respecto a la igualdad de género, fíjate que me cuesta mucho trabajo. Eh, y me da un poco de coraje que me cueste tanto trabajo. Este, o sea, por ejemplo, una cosa que tengo desde hace años, ¿no? Es que termino de explicar algo y entonces volteo y digo, ¿está claro, chicos? ¿No? Y entonces
todo el tiempo me estoy diciendo, no, 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 chiques, chiques, tengo que decir chiques, ¿no? Entonces ahí estoy, ¿está claro, chiques? Y entonces ya como digo, ay, una vez me salió, ¿no? Una vez ¿no? Me salió como más automático. Eh, lo que sí creo que hago mucho, espero, ojalá lo logre, es tener muy en la mira a mis alumnas mujeres, considerarlas, darme cuenta cómo van, cómo están. Yo ya también tengo una cosa que pues es parte de mi personalidad en realidad, que tengo una cosa como muy maternal también, desde muy niña en realidad. Y creo que tengo como cierta capacidad para percibir cuando las cosas no están bien, con mis alumnas. Y entonces, y sí, en general me acerco a ellas y digo, oye, así como al final de la clase, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿No? Y entonces a veces no me quieren contar, entonces está bien, pero a veces como que sí tienen la apertura de decirme, es que esta cosa o me está costando mucho trabajo llegar de mi casa, son muchas horas, o me está costando mucho trabajo tal materia, o incluso me han llegado a decir, me siento incómoda de que haya tantos chicos y yo sea casi la única chica y entonces como que han logrado decirme varias cosas, ¿no? Ahora, es bien difícil, por ejemplo, de los que han sido mis ayudantes, pues la gran mayoría han sido hombres, ¿no? Me cuesta trabajo tener ayudantes mujeres, porque no, pues porque hay tan poquitas mujeres al final en las carreras de ciencias, ¿no? Pareciera como que en muchos casos, por ejemplo, entran muchas chicas al principio y ya para los últimos semestres y como para ya pensar en ayudantías, pues ya hay muy pocas chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí trato de incentivar mucho. También tengo una cosa en donde veo a varias de mis exalumnas más o menos seguido. O sea, hago ciertas reuniones en donde van y como que nos vemos, por ejemplo, incluso nos vemos así de, vamos a tomar un café en el Pulpo ahí en la facultad, ¿no? Y entonces llegan varias y platicamos, pero obviamente también llegan chicos y muchas veces digo, ay, yo creía que hoy iban a venir estas 5 chicas y más bien terminó con otros 5 chicos, ¿no? Pero bueno, sí trato de, por lo menos, de seguir manteniendo el contacto. Eh, Hay algunas de ellas que incluso ya son mis colegas ahora. Susana dice que soy muy joven, pero es que soy tragaños. Y entonces, ya, por ejemplo, ya una de mis exalumnas ya es mi colega ahorita, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues sí, sí eres tragaños, lo sigo diciendo todavía. Es un poco esta parte que mencionas y para entender lo que estamos viviendo, que nos estás diciendo sobre que hay pocas estudiantes, ¿no? Hay menos que hombres. ¿Tú cuáles serían? Ah, ya se me fue la pregunta, pero no, ya. ¿Cuál es qué opinas de la representación de las mujeres en la ciencia? Y ligado a otra pregunta, ¿cuáles fueron para ti tus referentes o como esos personajes de la ciencia o de otras áreas, si quieres, que te inspiraron, que te guiaron, y si fueron más mujeres que hombres o hombres más, ¿no? También eso nos dice mucho a veces de cómo está el panorama, ¿no? Pero puede ser de la academia, pero también a lo mejor de tu familia o de otra parte que te inspiraron en tu camino de profesional. Bueno, número uno, mi mamá. ¿No? Mi mamá, yo siempre he admirado muchísimo a mi mamá. Me parece que pues logró muchas cosas en un mundo completamente de hombres, ¿no? Incluso pues ella iba a Limas cuando apenas acababa de iniciar y ella como que insistía mucho en que ella lo que le interesaba era el cómputo y todo el mundo la veía raro, en parte por el cómputo, pero también por ser mujer y el cómputo, y como que pues ella es mi referente. Me parece que
Además, como que admiro como su inteligencia, como su organización, como su manera de, por ejemplo, mi madre me enseñó muy bien cómo administrar el dinero, administrar una casa. Ella tiene como una visión muy clara de cómo no gastarse el dinero que uno no tiene, ¿no? Etcétera. O sea, tiene cosas como muy claras que para mí fueron como, siguen siendo un referente, ¿no? Fíjate que curiosamente sobre maestras que yo diga, así como en la secundaria o en la prepa, maestras mujeres, eso sí no, de la mayoría de los que me acuerdo es de hombres y eso sí me parece como bastante triste. Em, Luego, cuando llegué a hacer el doctorado, curiosamente la gran mayoría de los estudiantes eran mujeres en el doctorado en ese momento. Ya está, bueno, ese era en Inglaterra, entonces supongo que eso ya tenía alguna connotación como pues de más, muchas más mujeres en las carreras STEM. Pero de todas maneras era bien padre porque éramos muchas chicas y entonces teníamos una oficina que era de puras chicas y nos la pasábamos muy bien y éramos todas muy distintas, pero hablábamos mucho unas con las otras y a la fecha es como un ambiente que recuerdo con muchísimo cariño porque para mí fue una época como muy difícil personalmente y como que esa oficina llena de mujeres era un lugar, pues era como un oasis, pues, ¿no? Éramos todas muy solidarias, justo traíamos esta onda como de no estarnos diciendo una a la otra de, ay, yo que ya entendí tal y cual cosa y mi doctorado va a ser súper acá y súper guau. Como que todas siempre estábamos más bien en el otro plan, como muy solidario de, oye, es que esto no lo entiendo bien, ¿tú crees que quién nos podrá ayudar? Y si leemos el libro juntas y si había una cosa como muy comunitaria, que honestamente no me queda nada claro que podría ser posible si hubiera habido hombres. Fue una cosa como muy de chicas. Eso estuvo muy padre. Y luego, eh, pues tiempo después, más bien conocí a un par de mujeres que estaban, pues, de investigadoras en el rubro, ¿no? Entonces, una era de Europa del Este, ahorita no me estoy acordando de exactamente dónde, pero ya llevaba muchos años viviendo en Inglaterra y era como la mujer que estaba digamos, en el ámbito de la teoría de conjuntos y de la lógica matemática y todos los demás eran hombres y a mí me pareció una mujer como de tan armas tomar y como tan discutidora, entonces íbamos a algunas reuniones en donde estaban, ¿no? Donde pues alguien exponía algo en un seminario y yo a ella siempre la veía como muy lidereando muchas cosas, ¿no? Y luego conocí a otra que era una francesa, este, que estaba más bien en las cosas de lógica y que era como mucho menos, digamos, líder o platicadora o de tomar el micrófono, pero también yo como que de repente era de las que de repente habla, ¿no? Y dice exacto lo que hay que decir y como que todo el mundo cuando ella hablaba, ¿no? Cerraba la boca y escuchaba, y eran las únicas dos, y además ni siquiera estaban cerca realmente de mí. Una de ellas estaba en otra universidad en Inglaterra y pues la otra estaba en París. Y entonces de repente yo me las encontraba más bien cuando había como la reunión que nos llevaban a todos los alumnos de doctorado, ¿no? Pero a mí ellas dos como que siempre dije, ay, mira, no, sí fueron un referente, porque si no, no hubiera habido prácticamente nadie. Les digo que curiosamente yo creo que yo estuve en un momento en donde algo ya había cambiado en Europa, porque lo que sí habíamos mucho eran alumnas, ¿no? Que estábamos haciendo el doctorado. Y de así, de matemática, pues Mariam Mirzakhani para mí es así como, o sea, yo no puedo creer como una mujer iraní, mujer, que se murió tan joven, pero tan joven, haya logrado lo que ella logró, ¿no? Además,
se murió de cáncer de mama, que para mí es un lugar muy cercano a mí, porque mi familia y yo misma hemos sufrido mucho del cáncer en general. Y se me hace un mujerón. Yo leo el cuento que hicieron para las niñas de su vida y así, lagrimones, así cuando lo estoy leyendo, de lo que me conmueve lo que fue esa mujer, la verdad, para mí es, y bueno, que digo, siempre, por ejemplo, en todos lados siempre ando hablando también de Minetter, ¿no? Pero como que Minetter pues ya muchas mujeres me habían hablado de ella, ¿no? Pero para mí lo de la Marianne fue así como, ¿no? O sea, como conocer su historia, como que haya logrado, ¿no? La medalla Fields. No, para mí es así, mujer, o no, 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 sí. Y una pregunta, un poco a lo mejor para ir al cierre de la entrevista del día de hoy, Gaby, si a lo mejor pudieras, con todo esto que nos platicabas sobre tu propia trayectoria, tu propio camino aquí en ciencias, si pudieras compartir algunos tips académicos, igual de vida, también serían muy valiosos para las niñas y las adolescentes, pero también que podrían servir en general, para todos los adolescentes que quisieran acercarse a matemáticas, pero en el marco del 11F y de este evento, tips personales de vida para niñas y adolescentes que quisieran acercarse al área científica, en especial de matemáticas. ¿Tú qué podrías decirles sobre qué hacer y, por ejemplo, qué no hacer? ¿Qué crees que podría ser valioso para ellas? Bueno, la primera es que no crean que las matemáticas son los algoritmos que les enseñan en la secundaria, que las matemáticas son completamente otra cosa, son cosas que tienen más que ver con, pues, con aprender a pensar. Afortunadamente, ya hay en muchos lados, fácil de encontrar en el Internet, ejercicios de matemáticas que tengan más que ver con una cosa como lúdica o con una cosa como más de argumento, que tienen que ver como con de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas o que tienen que ver con, por ejemplo, había unos que me encantaban ahora que estábamos hablando de mi mamá me ponía a hacer unos bien padres que eran como de lógica, ¿no? O sea, te decía, era un misterio, entonces necesitabas saber quién se había robado la manzana de la mesa, ¿no? Y entonces había como varias frases con las cuales tenías que poder decir, tenías que poder llegar a la conclusión de quién se había robado la manzana. Y todas eran como que si ya lo pensabas y hacías un argumento lógico, terminabas con quién tenía que ser. Esas cosas a mí me encantaban. Entonces, yo lo que les diría es busquen las cosas de matemáticas que les gusten. O sea, no hay nada como, o sea, que no sea una cosa de obligación, que sea una cosa como de placer, ¿no? Ese sería mi primer tipo. O sea, busquen las cosas que les parezcan atractivas, que les llamen, que digan, ay, me voy a poner a pensar en eso, ¿no? Creo que justo la siguiente cosa que les diría que va junto con pegado es que no sientan que les tiene que salir bien, que es una obligación, que es más como esta cosa en donde es que una de mis tías se la pasa diciéndome que soy re buena para las matemáticas, entonces pues ni modo, como que ya me tocó, ¿no? Yo lo que les diría es, no, no tiene que ser una cosa que sea mucho más placentera, ¿no? Porque si una se va a dedicar a eso toda la vida, más vale que te guste mucho, ¿no? Entonces, un poco les diría eso. Y el otro tip que les daría sería, y este es creo que el tip más importante de todos, es busquen a otras mujeres y a otras chicas y a otras adolescentes, mujeres, ¿no? Busquen mujeres que digan, ay, mira, esa chica que está ahí me cae bien, o sea, me da buena vibra y se ve que tiene intereses parecidos a los míos y hagan amistades conectadas, que lleven a cierta profundidad. Definitivamente mis conexiones personales más importantes han sido con mis amigas, con mi sobrina, con mi mamá, ¿no? Y que me han hecho entender mucho
pues cuáles son, por ejemplo, ¿no? Ahora con mi sobrina, cuáles son las cosas que a las chicas ahora de esa edad les preocupan, no, entonces, si yo de repente yo la veo y digo, es que si tuvieras otra amiga con la que tuvieras la confianza, como de decirle que estas son tus inquietudes y que tuviera ella la confianza como de contestarte, pero que no haya como una cosa como de juicio, sino una cosa más como de, ok, vamos a escucharnos, vamos a vernos, vamos a entendernos. Yo de veras creo que las redes de mujeres son maravillosas y son lo que me han finalmente sostenido en muchísimos momentos muy, muy duros de mi vida. Y entonces, como que, como que hay algo en el estar con otra mujer y en el platicar con otra mujer que, que, que te entiendes, que hay algo ahí que es como muy profundo, ¿no? Del tener en común el ser mujer o el ser niña, ¿no? Entonces, justo la historia de María Mirzakhani, una de las partes como claves que platica es que ella tenía una amiga junto con la cual insistieron en ir a la Olimpiada de Matemáticas como estudiantes iraníes, ¿no? Y ellas dos se acompañaron mucho, ¿no? Entonces se me hace así como muy clave, ¿no? Encontrar otra mujer que te apoye, que tenga los mismos intereses, otras, ojalá sean otras, ¿no? Varias. Yo por ahí me iría mucho. Qué bonito. Pues, rápidamente voy a leer algunas preguntas. Bueno, son varias que hay aquí, pero si quieres, vemos cuál quieres. Ujú. Armando Atlantista pregunta, bueno, dice, me agrada que toque el tema de las mujeres desde su perspectiva. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrentan actualmente en el campo de las ciencias y qué cambios considera que son necesarios para superarlos? Pues yo creo que los mayores desafíos son lo de sentir el síndrome de la impostora y lo de la inercia general todavía en muchos lados de, ay, es que como es mujer a lo mejor no termina o a lo mejor no lo logra o a lo mejor siempre mejor le interesa otra cosa, o sea, como este rollo que tiene más que ver con el prejuicio generalizado. Esos diría yo que son. Ale pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la divulgación científica por parte de las mujeres y cómo cree que podría mejorarse en la actualidad? Qué buena pregunta. La verdad es que yo, pensando en divulgación, creo que las que se me vienen ahorita a la cabeza son puras mujeres. Bueno, no, porque están los blogueadores, ¿no? Y los youtubers como divulgadores de ciencia, que sí, creo que los más famosos todos son hombres. Pero yo estaba pensando como en México, como de mis colegas que yo conozco, la gran mayoría en las que pienso son mujeres en la divulgación. Y estoy segura pues que por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando estoy dando una clase y voy a dar una introducción a algún tema y entonces quiero decir un poco como de dónde viene y cuál es su historia, me cuesta mucho trabajo insertar digamos, en el hilo histórico a las mujeres, porque no, porque fueron invisibilizadas. O sea, entonces de repente digo, ok, puro nombre, hombre, 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 puros nombres de hombres, ¿no? Y entonces me desespero, pero es muy difícil encontrar el nombre de una mujer y tampoco lo quiero insertar artificialmente, ¿no? Porque pues no va por ahí, pues, ¿no? Entonces, deben de pasarla bien difícil mis colegas mujeres haciendo divulgación, tratando de incentivar esto de las mujeres, ¿no? De dónde estuvieron las mujeres. Pero qué bueno que son ellas, porque por lo menos cuando tú vas a una conferencia de divulgación y la expositora es mujer, pues seguro tú como niña dices, ah, mira, ¿no? Es mujer, pues, ¿no? Entonces, pues espero, la verdad es que yo de divulgación sé muy poco, eh, pero de veras, así las que ahorita se me vienen a la cabeza son mujeres, por fortuna. Ana, no sé si... Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Gabriela, la verdad es que estuvo muy rica la charla. Muchísimas gracias por compartirnos tantas cosas.
y toda tu experiencia que realmente refleja el paso de, no de todas, pero sí de la mayoría de las mujeres que estamos en áreas STEM, como mencionabas. Muchísimas gracias por compartir. Y pues nos vamos. Muchísimas gracias también a Susana Paz por estar aquí en la conducción de esta entrevista. Muchas gracias, Susi. No, al contrario, yo me quedé con la intriga de los blogs, a ver si después ya nos pasas la... y, y que, bueno, por lo que nos dijiste, pues también escribes bastante, ¿qué es creación Libros, literaria, sí. libros, bueno, de Libros de matemáticas. matemáticas, sí, Ah, pero bueno, también tienes esta otra parte, entonces yo quedé todavía con esa duda de cuáles claro. son tus autores favoritos y tus libros favoritos, pero eso ya lo vemos en en el siguiente, en otro programa, supongo. Órale, Pero pues. agradezco mucho el tiempo que nos diste y todo esto que nos compartes para esta jornada. Y también, Ana, pues muchas gracias No, por muchas gracias. acompañarnos. Gracias a las dos, gracias también a la audiencia que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Nos quedan más eventos en el marco de la semana del 11F aquí en la facultad. Mañana tenemos una entrevista a Pati Ramos del Departamento de Biología Celular a las 11 en punto. Les invitamos para que nos acompañen y recuerden que también el jueves tenemos una mesa de información de la colectiva Inclusivo Quien Lo Lea, donde van a tener muchísima información de salud reproductiva. Tenemos también una sesión de mujeres que inspiran y un conversatorio. Les invitamos para que nos acompañen. En nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.